Un saludo a todos mis hermanos adventistas del séptimo día en todo el mundo, a mis pastores, a mis hermanitos más pequeños, evangelistas, todo este mensaje para todos. No lo hago porque me guste, solamente porque tengo una responsabilidad de hacerlo para con Dios. Yo durante un tiempo he estado que tengo que hacerlo. Y le he dicho al Señor que me tuviese paciencia y que no quitase ese peso de mí, porque sé que si lo quitaba, estaría perdido por ser un siervo infiel. Por eso en este momento lo estoy haciendo. Y al escuchar este video y verlo, sabrán que tengo razones a tener que hacerlo y no postergarlo más. Este mensaje que es importante para nosotros. Detalle de cómo, ¿eh? Eh, eh, eso solamente el Señor lo sabe, es prioridad del Señor. Pero quiero decirle pues que lo que está en Joel 2:28, que sobre lo que estarían los tiempos finales de la historia de este mundo, el Señor le daría revelaciones especiales. Porque como dice la misma profeta, nueva luz puede surgir en los últimos tiempos, y el Señor ha provisto pues enmarcar las cosas y darle oxígeno a través al movimiento, a través de mensajes especiales. Tengo que decirle que tengo 45 años en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. He estado en ella como anciano de iglesia. He estado promoviendo la comida sana. He estado eh, dando cursos y todas esas cosas, porque creo en lo que el Señor dice a través de su profeta. Porque debemos de estar preparados para los últimos eventos que están sucediéndose ahora, donde nos grita a viva voz las señales, nos grita. Están pasando como los animales en el arca de Noé, que iban pasando indicándole a Noé de que el tiempo había llegado. El tiempo, mis apreciados hermanos, de la venida de Cristo está al frente, está a nuestro alrededor. Las enfermedades que agitan el mundo, las conmociones de los terremotos, inundaciones, fuego por todos lados, todo está encendido. Las amenazas de guerra, toda una serie de cosas. El mundo entró en un estado tan decadente que es irreversible, no hay marcha atrás por todo lo que se haga, la degradación moral, el caos espiritual en que vive. Se necesita, mis apreciados hermanos, tener un enfoque, una luz que nos alumbre el sendero en estos últimos tiempos para poder llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y poderle recibir como Rey de Reyes y Señor de Señores y estar con Él por la eternidad. Hay muchos problemas que están sucediéndose. Quiero decirle, mis apreciados hermanos, lo siguiente, amigos. Tengo muchos pastores, amigos míos. Mis hermanos me conocen por miles de ellos, porque he estado pues inmerso allí en las actividades pues, de la iglesia, de la asociación y esas cosas. Durante 45 años he estado allí. En una ocasión yo estaba dormido, eran como las 3 de la madrugada, voy a darle rápido, ¿no? Cuando de pronto me veo que estoy delante de la presencia del Señor, estoy mirando su rostro, solamente su rostro. Era tan fuerte el fulgor, la fuerza, la energía que brotaba, que superaba la luz del sol. Era brillante, emanaba una luz potente de su rostro. Y yo estaba embelecido mirando al Señor. Ese fulgor, eso que emanaba allí de su rostro, era intenso, terrible, grande. Pero a mí se me permitía mirarlo como a 3 metros de distancia, su rostro.
Miraba su boca, yo estaba embelecido mirando su boca, mirando sus ojos, mirando su nariz, su ceja, estaba detallando. Yo estaba embelecido allí, yo estaba mirando, Señor, allí. Cuando de pronto me hizo ceño, frunció ceños. Usted sabe, hermano, lo que es cuando alguien hace ceño en su cara, frunció su rostro. Y cuando hizo eso, yo percibí un terror, un susto se apoderó de mí de tal manera que las palabras no pueden describir el horror que en ese momento experimenté, al punto de que el corazón se quería como paralizar porque comenzó a palpitar, pum, 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 pum. Y el momento que el corazón lo siento acá en la garganta que se me quería salir, desperté con un miedo y me paré como pude, tembloroso. Me fui al baño, prendí la luz, me miré en el espejo a ver qué era lo que yo que estaba sintiendo allí en ese momento. Pensé que era un paro respiratorio, un paro cardíaco, un ataque al corazón, una muerte súbita que iba a sufrir quizás en ese momento, porque era terrible lo que en ese momento estaba experimentando. Y yo decía, pero ¿por qué si yo solamente lo que estaba era mirando el rostro de mi Dios embelecido cuando me hizo seño? Entonces salí del baño, me fui a la sala, estuve caminando por allí, ya el corazón, el palpitar comenzó ya a normalizarse y eso, pero me quedaba el susto, el terror, que en ese momento no quería ni acostarme nuevamente, así que estuve allí a la expectativa a ver si era pero sano, nunca sufrió de nada, como podía tener un asunto de eso. Bueno, pasó el tiempo. Y una madrugada, un personaje también, ¿no?, me dice: Simón, ven, te voy a revelar el mensaje oculto en San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Me dio la revelación. Cuando me da la revelación, yo inmediatamente me levanté, corrí a donde estaba la Biblia, la llevé a la mesa y comencé a ver allí en San Juan capítulo 21. Y para sorpresa mía, todo cuanto se me había dicho estaba allí escrito. Me sorprendí bastante. Jamás y nunca, y pongo a mi Dios por testigo que jamás y nunca había yo visto cosa semejante, lo que se me reveló en ese capítulo 21. Pasa el tiempo, eso lo guardé en mi corazón. Y yo dije, pero ¿qué hago con ese mensaje? ¿Qué hago con ese mensaje? ¿Guardaré silencio? ¿Lo tomaré para mí? ¿No lo comunicaré? Pero entonces, en un tiempo por allí, conseguí lo siguiente que te digo, hermano, y pongo a mi Dios por testigo, de que nunca había encontrado este párrafo del espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos, la página 56. Ella dice allí: cuando el Señor comenzó a darme mensajes
para que lo comunicase a su pueblo. Me resultaba difícil declararlos y a menudo los suavizaba tanto como me fuese posible por temor a agraviar a alguno. Fue para mí una gran prueba presentar los mensajes como el Señor me los daba. No me parecía estar obrando con tanta infidelidad y no vi el pecado y el peligro que encerraba una conducta tal hasta que en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Me miró con ceño y desvió su rostro de mí. Es imposible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Caí sobre mi rostro delante de él, pero no tenía fuerza para pronunciar una palabra. Oh, cuánto anhelaba verme protegida y ocultada de ese terrible ceño. Pude entonces comprender en cierto grado cuáles serán los sentimientos de los perdidos cuando digan a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Cuando yo leo esto, mis apreciados hermanos, ya ha transcurrido un tiempo, me detuve en seco a mirar esto. Yo dije, no puede ser que yo haya experimentado esto también. Y me dije, tengo una responsabilidad entonces con el Señor de comunicar el mensaje de San Juan capítulo 21. Pero ella sigue diciendo lo siguiente. Al rato un ángel me ordenó que me levantase y difícilmente pude describir la escena que vieron mis ojos. Me fue presentada una compañía que tenía los cabellos desgreñados y presentaba desgreñado y la vestidura desgarrada, cuyo rostro era un cuadro vivo de la desesperación y el horror. Se me acercaron y quitándose su vestidura, las restregaron contra las mías. Miré mi ropa y vi que estaban manchadas de sangre y que esa sangre estaba orándola las mías. Nuevamente caí como muerta a los pies de mi ángel acompañante. No podía invocar una sola excusa. Mi lengua se negaba a hablar y yo anhelaba estar lejos de un lugar tan santo. El ángel volvió a ponerme de pie y dijo, este no es tu caso ahora, pero si esta escena pasó delante de ti para hacerte saber cuál será tu situación si dejas de declarar a otro lo que el Señor te ha revelado. Pero si eres fiel hasta el fin, comerás del árbol de la vida y beberás del agua del río de vida. Tendrás que sufrir mucho, pero bástate la gracia de Dios. Estuve entonces dispuesta, dice, a hacer todo lo que el Señor requiriese de mí, a fin de tener su aprobación y no sentir el peso de su terrible ceño. Esto, mi apreciado hermano, me ha motivado y no habrá poder en el mundo ni en el infierno que me haga retractar de lo que he visto y lo que he leído en el espíritu de profecía, la profeta del Señor para este tiempo. De allí, hermano, que vaya a entrar ahora de una vez a qué fue lo que el Señor me reveló acerca del libro de San Juan. Yo pensaba, hermano, que las profecías en cuanto a los números habían finalizado en el año de 1844, cuando se dice 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Yo dije, ya de ahí para adelante no hay luz, pero estamos equivocados porque el Señor
da luz. Y esta es una luz, hermano, que está escrito, pero no se había visto en el marco de lo que el Señor quiere para este tiempo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está escrito en el libro de San Juan, capítulo 21? Comenzando para llegar a la revelación, el acompañante, el ángel me dice, mira, te voy a dar una señal. Esa señal es para que yo entienda que es una revelación, porque jamás y nunca había relacionado tal cosa. Me dice, ¿cuántas veces cuentas el número 3? Desde que Jesús está en Getsemaní hasta que murió en la cruz del Calvario, hasta que fue sepultado. Y juntamente con él comienzo a manifestar pues lo que el ángel me estaba comunicando allí. Primero fue a Getsemaní con 3 discípulos. Ahí está el número 3. Se consigue que tiene 3 copas, que es del sufrimiento, las cuales rehusaba como humano a tomar. El sufrimiento por el cual tenía que pasar. Tenía 33 años. 3 días y 3 noches. Me dijo, así como el ángel, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí están los números 3. 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata, Judas vendió a Jesús. Hay otros 3. Pedro le negó 3 veces aquella noche. Murió a las 3 de la tarde. Habían 3 cruces. Hubo tinieblas de la hora 6 hasta la hora 9, 3 horas más. Pilato escribió en 3 idiomas, Jesús, Rey de los Judíos. En 3 ocasiones quiso Pilato soltar a Jesús. Hubieron 3 conversiones, la de Simón de Cirene, la del ladrón de la cruz y el centurión que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fue llevado a 3 poderes. Fue llevado estaba Pilatos, Herodes y el Sanedrín. Otros 3 aparecen allí, que yo saqué unas 23 veces el número 3. Y entonces entramos ahora al capítulo 21. Y en esa historia del capítulo 21 del libro de San Juan, una historia que nosotros le contamos a nuestros niños por allí en algunas de tantas historias que hay, y no vemos absolutamente nada de eso. Pero cuando le ponemos la lupa, vemos que sí está el mensaje. El ángel me dice, mira, del momento de la muerte de Cristo, cuando dijo 3 días y 3 noches, de momento que los discípulos se chasquearon pues por la muerte de Cristo, porque no esperaban que muriera de esa manera. Ellos esperaban pues que Jesús se manifestase de otra forma, pero no que muriera y así. Así que se chasquearon. Del capítulo, desde el momento en que Jesús murió hasta el momento en que Él aparece aquí, en el mar de Tiberias, habían transcurrido 19 días. 3 días hasta el momento en que se consiga con sus discípulos. Y cuando habla con sus discípulos, esa noche de 3er día, no está Tomás. No está Tomás. Cuando ellos le dijeron, no, mira, Jesús ha estado con nosotros, él les dijo, no, si no meto mis manos en su costado, no voy a creer. Así que dice aquí la Escritura, versículo 26, 8 días después, estaban cerradas las puertas, estaban los discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás.
8 más 3 son 11. 11 días. Cuando dice aquí que después Jesús se manifestó otra vez, dice el versículo 14, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció con sus discípulos después de haber resucitado. Habían transcurrido 19 días. En el momento en que está aquí con Jesús, ya no oculto allá en un aposento, sino en libertad. Está aquí Jesús con sus discípulos. 19 días. ¿Sabe, mis apreciados hermanos? Me dice el ángel. Del año de 1844 hasta que se establece la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, transcurrieron 19 años. Días por año te he dado, 19 años. Había transcurrido del momento en que, de 1844 acá, y de los discípulos, del momento de la muerte de Jesús hasta el mar de Tiberia, habían transcurrido 19 días, 19 años, me dice el ángel. Allí aparece que son 7 discípulos los que están allí, el cual deciden ir a pescar con Pedro. Esos 7, ese número 7, por eso le digo, por lo menos el número 3, en la vida de Cristo representaba el fin de algo, era el fin de lo que había comenzado cuando la sentencia que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, allí precisamente, en ese momento, en ese día en que Jesús muere, le aplasta la cabeza a la serpiente. Era el fin de la serpiente, después de un conflicto en el plan de redención, lo que ahí estaba. El número 3 establece eso, como siempre lo vamos a encontrar aquí, también el número 3, que significa también eso, el fin de algo. Aquí ya comenzamos diciendo que era la tercera vez que Jesús se encontraba con sus discípulos. Ahí está el número 3. Como encontramos también más adelante que Jesús le dice a Pedro en 3 ocasiones, ¿me amas, Pedro? Y Jesús le responde. Como vemos también, aquí también una parte aquí, que Jesús está a la orilla, Juan, el discípulo, como dije, ese número 7 es plenitud, es totalidad, es perfección. Aquí, en este momento aquí, Jesús que representa la asociación general que está estableciendo aquí, es el comienzo aquí con sus 7 fundamentos. Pedro aquí representa la asociación general, cual el Señor le comunicó la responsabilidad de cuidar de su iglesia. Pero está acompañado del profeta Juan. Juan el profeta, el discípulo del amor, el que se recostaba de Jesús. Juan aquí representa el espíritu de profecía, aquí representa a la hermana Guay, que estaría siempre junto allí con Pedro, andando de uno para otro lugar, acompañando el movimiento. Aquí están establecidos aquí los principios, las columnas principales, donde se estableció el fundamento de la iglesia, que eso no fue fácil. No fue que algunos se reunieron por allí, bueno, vamos a colocar esto, vamos a colocar. No. Eran hombres que pasaban noches enteras porque no había luz de electricidad para que, y una vela, una lámpara, pasaban noches enteras profundizando la escritura para llegar a la comprensión de algunos textos y eso, y luego el Señor le revelaba a la profeta en cuanto al contenido, dándole la aprobación, y se establecían esas columnas. Y eso, mira, y eso está escrito. Y eso está escrito. Aquí por lo menos vemos un suceso, por lo menos aquí en la vida de sus discípulos. Y aquí cuando Juan, ya va, fue cuando María Magdalena, aquí está, mira, aquí está. Cuando María Magdalena le dice llegó allá, le dice a sus discípulos que no había encontrado a Jesús, que el sepulcro estaba la piedra quitada, dice, y fue Simón Pedro
y el otro discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, y le dijo, han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, dijo Marta. Así Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero uno corría más ligero que el otro, o sea, Juan. Pero cuando Juan llega allí, dice que Juan no entra, sino que miró. Y luego llegó Pedro y entró y vio y detalló todas las cosas. Y luego entró Juan. Así se estableció la iglesia. Eso es lo que pasa allí. Primero llegaban, estudiaban, luego llegaba, porque todo estaba escrito, y luego llegaba el profeta y le daba claridad al asunto, la luz menor, la profeta del Señor. El ángel me dice, mira, en 1863 que se establece la iglesia, súmales 153 peces. ¿Cuáles son esos 153 peces? Cuando el Señor Jesús está a la orilla, le dice, hijito, ¿han pescado algo? Y ellos le dijeron, no, Señor, no hemos pescado nada. Le dice, tira la red a mano derecha y salieron el Señor colocó milagrosamente en la red 153 peces y le dijo, tráemelo acá. Y aunque los peces eran grandes, la red no se rompió. Así que lo trajeron, él me dice, asúmale los 153 peces. Recordemos que peces representa pues el evangelio de Jesús, que fueron por pescadores y siempre ellos se identificaban, tenían una señal y era el pez. Hasta ahorita muchos lo utilizan. Entonces me dice, súmale. Y yo le digo, no puedo, porque es día por año y no animales. Y me dice, acuérdate de José, que profetizó por el sueño de Faraón 14 años con animales, vacas gordas, vacas flacas y espigas gordas y espigas flacas. Yo le dije, sí, está bien. Le sumo a esos 153 peces, ahí está un número 3 también final, y me lleva al año 2016. 2016 aquí pasado, aquí, hace 4 años, 2016. ¿Qué pasa en ese 2016? ¿Por qué lo lleva allí? Y es cuando el Señor le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Y el Señor le dice a Pedro, que representa la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te llevará, otro te sujetará y te llevará a donde tú no quieras. Y le dijo de qué manera Pedro le iba a glorificar en su muerte. Hermano querido, todos los adventistas, especialmente pastores, que han estudiado la palabra de Dios, el Espíritu de Profecía, saben que la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en algún momento iba a caducar, iba a tener su fin. Pero lo que no sabía, ni sabía yo, es que el Señor lo tenía escrito tan fácilmente en este libro de San Juan. El 2016, mis apreciados hermanos, delante de Dios, ya la Asociación General no lo representa. El Señor determinó su fin y lo escribió para ese momento. La iglesia adventista del séptimo día ya no tiene quien la represente. Pero no, sin embargo, hermano querido, pongan mucha atención. Pongan mucha atención. ¿Por qué se llevó eso? El Señor le dice, tus enemigos, otros, colocarán otro fundamento diferente al que se estableció cuando tú eras joven. Y los fundamentos los van a colocar boca abajo, como crucificaron al profeta.
Porque dice la profecía, y voy a ponerle aquí una pausa a esto, porque no da para tanto, y luego continúo.